La clase lo que vamos a ver ahora tiene que ver específicamente con el solucionario de la guía, ya para que puedan tener la retroalimentación correspondiente y recordar que las dudas se recopilaban hasta el día viernes, así que es súper importante el tema de las dudas. De todas maneras le vamos a estar enviando otra guía, ya para que puedan seguir avanzando en esto. Ya, entonces comencemos. El primer ejercicio decía, organiza los siguientes datos obtenidos en un curso sobre los promedios de cada alumno. Entonces, acá es súper importante que tenemos cierta cantidad de alumnos, ya tenemos varias notas, entonces tenemos que ver bien nuestra tabla. En la tabla que se anexaba en la guía faltaba un dato, que era el 6,6, ya entonces había que agregarlo sí o sí, ya para tenerlo ahí en consideración. Ya, entonces tenemos nuestra frecuencia absoluta, que es la cantidad de veces que se repite el dato, la frecuencia acumulada, que es la suma de la columna de la frecuencia absoluta y todas las anteriores. ¿Ya? Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta y vamos a repasarlo también. La frecuencia relativa, que es la división, recordar, entre la frecuencia absoluta y el total de datos que nosotros tenemos acá arriba. Hay que contar cuántos datos tenemos en total. Y la frecuencia relativa porcentual, que era específicamente a la frecuencia relativa, multiplicarla por 100 para representarla como un porcentaje. ¿Sí? Era básicamente eso. Obviamente acá como el divisor es 27, lo más probable es que tengamos ahí cierta complejidad con lo que tenga que ver con la división. ¿Ya? Entonces hay que tener bastante cuidado ahí. Yo lo hice hasta acá, hasta 3 decimales, pero basta con 2 decimales. Basta con 2, ¿ya? Para no alargar tanto el ejercicio. Ya, entonces comenzamos. Lo primero que vamos a comenzar haciendo es marcando, por así decirlo, completando nuestra tabla. Ya, vemos que tenemos acá en nuestra tabla 4. Entonces vamos a ver cuántos datos tienen 4. Entonces ahí tenemos uno con 4. ¿Sí? Ya, seguimos avanzando en esto. Vamos a ver entonces, veamos otro. Veamos los que tuvieron 4 5. 4 5, tengo que contarlos. Sería uno, 2, 3 y 4. Bueno, acompañado de esta tabla acá que yo ya completé anteriormente, pero es para que vayamos teniendo en cuenta. Entonces aquí yo pongo el 4. Anteriormente, como tenía una sola nota 4, lo que debió haber ocurrido es que yo acá puse simplemente 1. ¿Ya? Básicamente eso. Y así sucesivamente se va haciendo esto con todos los casos. Por ejemplo, para el caso de la nota 6, para el caso de la nota 6, que lo vamos a hacer acá con azul, cuento las notas 6, tengo una, 2, sigo contando, 3, 4 y 5. ¿Ya? Por lo tanto, tengo 5 notas 6, entonces en la nota 6 mi frecuencia absoluta sería 5. ¿Ya? Porque tengo específicamente 5 notas 6 dentro de todo el curso. Ya, vamos con la frecuencia acumulada. ¿Ya? Esto obviamente ustedes lo completan todo aquí hacia abajo, ¿ya? Contando todos los datos. Estrategia muy importante ir haciendo esto. ¿Ya? Si los quieren ir tachando, también se puede. ¿Ya? Es una técnica que es súper práctica, ¿ya? Para no perderse en cuanto a esto. ¿Ya? Así que ahí para que lo tengan en consideración. Ya, sigamos avanzando. Vamos a explicar algunos ejercicios, no todo el PPT. ¿Ya? Porque me interesa que específicamente vayan entendiendo las nociones básicas y después simplemente vayan comprobando sus resultados. Ahora, si no, también el video se va a alargar mucho y todo eso. Ya, entonces vamos con la frecuencia acumulada. Ya, para la frecuencia acumulada, recordar que específicamente teníamos que tener ciertas cosas. Ya, si ustedes recuerdan, para la frecuencia acumulada lo que teníamos que hacer, y la técnica más práctica que yo les digo, es esta. Hacia el lado se mantiene. ¿Ya? Después bajo y sumo en este caso 4 más 1 y eso me da un total de 5. ¿Sí? Después bajo nuevamente y ahí voy completando mi frecuencia acumulada. Bajo nuevamente 3. Entonces me quedaría 5 más 3 y eso me daría un resultado de 8. Y así voy completando nuevamente hacia abajo. Bajo nuevamente 6. Me va a quedar 8 más 6. 8 más 6 y eso me da como resultado 14. ¿Ya? Y así sucesivamente vamos bajando. Por ejemplo, 14 más 5 me da 19. 19 más 3 me da 22. 22 más 1 me da 23. Y 23 más 4 me da 27. ¿Sí?
Entonces, recordar que este de acá, este numerito que yo tengo aquí, el 27, va a ser mi n, que va a ser el total de datos. No olvidarse de eso. ¿Ya? Va a ser en este caso mi n. ¿Ya? Total de datos. No olvidarse de ese dato que es muy, muy importante. Ahora, una vez que tenemos eso, ya tenemos que empezar a realizar las divisiones, por así decirlo. Entonces, vamos a empezar a realizar lo que vamos a tener. Voy a calcular una para no hacer muy largo el video como les había explicado anteriormente, porque me interesa ir viendo otros ejercicios puntualmente más adelante. Ya, entonces, lo que vamos a hacer acá va a ser específicamente, vamos a desarrollar esta frecuencia relativa. ¿Cómo yo obtengo esta frecuencia relativa que está acá? Ya, entonces, estaría calculando la del 6,5. El 6,5 en este caso, ¿cuántos tiene? Tiene específicamente 3 de frecuencia absoluta. ¿Ya? Y el total de datos es 27. Por lo tanto, tendría que dividir 3 entre 27. Disculpe por los números, pero espero que se entienda. Ya estoy con un mouse. Ya, entonces 3 entre 27. Ya, entonces lo primero que vamos a tener que hacer acá es inmediatamente el 27 no entra en el 3. Por lo tanto, agrego un 0 acá y una coma. Y acá tengo que agregar específicamente un 0. ¿Ya? Como varios de ustedes deben haber dicho en su casa. Muy bien, esperamos que así sea. Entonces agrego un 0. Entonces me va a quedar específicamente 27 dividido entre 30. 27 en el 30 entra una vez. Ya, entonces del 27 al 30 como entra una vez, la diferencia que yo tengo entre los dos, o lo que me sobra por así decirlo, es 3. Como ya agregué una coma, entonces inmediatamente no tengo que olvidarme de que acá debo agregar un 0. Entonces 27 entre 30, 1. Me sobra 3. Y bueno, y aquí nos damos cuenta que esto de acá se repite infinitamente. Ya se repite infinitamente, entonces nos damos cuenta que va a ser 0,1 periódico. Ya que se repite infinitamente para ya todo este 1. ¿Ya? Entonces no es necesario ya seguirlo resolviendo. Basta con dos decimales como yo les decía también. Ya, entonces ahí tenemos el 0,111. Ya, una vez que nosotros tenemos eso, ya, si ustedes se dan cuenta, ya tenemos la frecuencia absoluta, tenemos la frecuencia acumulada, tenemos la frecuencia relativa, entonces lo que tendríamos que hacer ahora es la frecuencia relativa porcentual. Y la frecuencia relativa porcentual no es nada más simple que multiplicar todo esto por 100. Entonces, para multiplicar todo esto por 100, y para obtener el numerito que tenemos ahí abajo, en este caso yo lo hice con 3 decimales, por eso me queda así, ya, para obtener el numerito que yo tengo acá, lo único que yo tengo que hacer es multiplicar. ¿A quién? A mi frecuencia acá, ya, relativa por 100. Por lo tanto, me va a quedar 0, en este caso, si ustedes lo hicieron con 2 decimales, con eso era suficiente, 0,11 multiplicado por 100. Ya, recordar que cuando yo multiplico un número decimal por estos números que son potencias de 10, no olvidarse de eso. Si tengo dos ceros, quiere decir que la coma se va a mover dos espacios. Entonces, como la coma se va a mover dos espacios, lo que va a ocurrir específicamente es que la coma la muevo un espacio, dos espacios. Y me va a quedar que va a ser en este caso, va a ser 11. O sea que la frecuencia relativa del 6,5 es un 11%. ¿Ya? En este caso me quedó 11,1 como yo les decía porque lo hice con 3 decimales. ¿Ya? Si en este caso yo lo multiplico por 100 me quedaría 11,1, ningún problema. ¿Ya? Entonces para que no se compliquen con esos detalles. Ahora, tenemos eso y espero que haya quedado muy claro. ¿Ya? Tengo que hacerlo con cada uno de los casos, es bastante largo, ¿ya? Así que ahí para que lo tengan en consideración. Ahí tenemos después varios ejercicios más con respecto a esto, ¿ya? Lo mismo y todo aquí yo lo hice con 3 decimales, entonces para que lo vayan teniendo en consideración, ¿ya? Acá la variable, si usted se da cuenta, nosotros tenemos notas. Entonces la variable que yo voy a tener va a ser nota. Y acá yo pongo los valores que puede tomar mi variable, no olvidarse de eso. Tengo notas entre 1 y 7, por lo tanto las pongo todas. Después empiezo a contar, por ejemplo, ¿cuántas notas 7 hubieron? Hubo una nota 7,
2 notas 7. Entonces aquí agrego aquí agrego entonces aquí agrego un 2 específicamente. ¿Ya? Básicamente eso. Seguimos avanzando para no alargarnos tanto. La siguiente, construir los datos, las mascotas que se tienen con respecto a un curso. Ya tenemos exactamente lo mismo si ustedes se dan cuenta. Por lo tanto, números de mascotas, la variable, aquí la tengo la variable, ya la frecuencia absoluta y cada uno de esos casos. ¿Sí? Básicamente eso. Y ahí calculo la frecuencia relativa. Recordar que no olvidarse acá que la frecuencia acumulada es 5, voy hacia el lado. Después 5 más 14 me da 19. 19 más 5 me da 24. 24 más 3 me da 27. Y ahí estoy listo. 27 tengo personas en total, entonces empiezo a construir esto. ¿Ya? Ahí tenemos otro gráfico correspondiente, son muchos datos, así que les va a tomar harto tiempo hacer todo esto. ¿Ya? Y específicamente lo que me interesaba era esto. ¿Ya? Por ejemplo, aquí ya teníamos específicamente una tablita la cual no estaba completada, ¿ya? Y nos daban todo esto desde el registro lingüístico, por así decirlo, ¿ya? Desde el lenguaje natural y teníamos que pasarlo a la tabla de frecuencia. Entonces, un médico atendió a 20 pacientes el lunes. Ahí entonces completaba la frecuencia 20, ¿ya? Y así sucesivamente. El martes atendió a 36 personas. Entonces, la variable que vamos a tener acá va a ser los días de la semana, eso es lo que va cambiando, y la frecuencia, o lo mejor así, de una manera más sencilla de decirlo, es la cantidad de atenciones que yo tengo. ¿Ya? Y ahí voy contando cuántas atendió. El jueves 34, completo con 34. El viernes 28, y así sucesivamente. ¿Ya? Bastante sencillo. Ya, acá me parece que se lanzó un dado 30 veces y los resultados fueron. Entonces ahí tenemos la tablita, ¿ya? La variable va a ser específicamente el resultado del dado. Entonces cuando yo lanzo un dado me puede salir un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 y un 6. Y como el dado se lanzó 30 veces, yo fui anotando, en el primer lanzamiento me salió un 3, en el segundo lanzamiento me salió un 2, en el tercer lanzamiento me salió otro 2, en el tercer lanzamiento, perdón, en el cuarto lanzamiento me salió un 4. Y así sucesivamente hasta llegar al lanzamiento número 30 que me salió un 5. Nuevamente, acá es necesario contar. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, ¿cuántos 3 me salieron cuando yo lancé los dados? Me salió un 3, 2, 3, 4 y 5. Entonces 5. Por lo tanto aquí en la tabla de frecuencia yo completo con un 5. Cuando yo lancé el dado 5 veces me salió el número 3. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir básicamente. Ya, y este es el que me interesaba. Ya, revisar, porque este es el último que tenemos específicamente, tiene que ver con más de lo que hemos trabajado, más de lo mismo. Ya, están los resultados ahí para que lo tengan. Si hay algún error, por favor, enviarlo inmediatamente. Ya, ya, entonces tenemos acá. Se ha realizado una encuesta con respecto a la cantidad de televisores que se tienen en los hogares. La tabla resume la información obtenida. Determine si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. ¿Ya? Eso es lo que a mí me interesa ver ahora. Porque la idea es cómo yo infiero información de esto. Por ejemplo, dice la primera, en 50 hogares hay 5 televisores. Entonces, cantidad de televisores en los hogares, ¿ya? Este de acá me indica, ¿ya? Que hay 5 televisores en esos hogares. ¿Cuántas personas tienen 5 televisores en ese hogares? Perdón, en sus hogares, 50. Por lo tanto, la primera afirmación es verdadera. Después, hay más hogares con más de 3 televisores que con menos de 3 televisores. Ya, entonces me está diciendo que hay más hogares con más de 3 televisores. Entonces, 3 televisores. Necesito que haya más de 3 televisores. Por lo tanto, tendría que englobar esto de acá. Tendría que englobar esto de acá. Que por lo menos tengan 4 o 5 televisores. Y para el caso, ese es más hogares, perdón. Eso sería que hay más hogares con 3 televisores y con menos. ¿Ya? Entonces, con menos sería este caso. Ese caso de ahí sería. Por lo tanto, tenemos que empezar a contar
Y me está diciendo que hay más hogares con 3 televisores que con menos de 3 televisores. Veamos, si yo sumo acá estos dos, como resultado, 60 más 50 me da que 110 hogares tienen más de 3 televisores. Si yo sumo acá, me da específicamente 45 más 65, también me da 110. Por lo tanto, me está diciendo que la cantidad de hogares con menos de 3 televisores también es 110. Por lo tanto, esta afirmación de acá sería falsa porque tienen la misma cantidad. Vamos con el siguiente. Dice, en total se encuestó a 200 hogares. Para saber todo eso, lo único que yo tengo que hacer es sumar todo esto que está acá, ¿ya? Y si yo sumo todo eso, me da 110, ya sumé estos dos de acá arriba, 110 los dos de acá abajo, 220. Entonces, obviamente esta de acá va a ser falsa, porque ya tengo 220, me está diciendo que son 200 hogares, ¿ya? No puede ser eso. Y finalmente dice, todos los hogares encuestados tienen al menos un televisor. Si nosotros observamos, al menos un televisor, esto de acá es súper importante que ya lo vayamos teniendo en cuenta. Al menos hace la noción a mínimo. ¿Ya? Al mínimo. Aquí como mínimo tienen un televisor. ¿Ya? Al menos. Por lo tanto, lo que me está diciendo acá y por lo que podemos observar es que no tenemos personas que tengan 0 televisores en su hogar. Por lo tanto, corresponde esta afirmación a que sea verdadera. ¿Ya? Eso sería, chiquillos, ahí va la resolución. Acá en este caso yo les puse que sumaba 1. Ya, obviamente van a haber algunos casos en donde no va a sumar 1 porque vamos a tener decimales infinitos, no nos va a poder dar 1 exacto. Y en este caso el porcentaje tiene que darle como la suma de todo esto para que esté correcto, tiene que dar 100. ¿Ya? Básicamente eso. Que esté muy bien, nos vemos. Cualquier duda, nos estamos viendo.